Tribunal Constitucional entra en sesión. Vista conjunta de la causa rol 4223, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada por don Mario Romero Godoy respecto de los artículos 193, 205, 318, 330, inciso primero, 334, 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal. Tiene la palabra el secretario del tribunal, don Rodrigo Pica. Gracias, señor presidente. Con fecha 3 de enero de 2018, Mario Romero Godoy requiere la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 193, 205, 318, 330, inciso primero, 334, 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal, referidos al rol de dirección del juez en la toma de declaraciones y al careo en etapa de sumario, señalando que resultarían contrarios en su aplicación a los artículos primero, inciso primero, quinto, inciso segundo, sexto, séptimo, 19 numeral tercero y 19 numeral 26º de la Constitución Política de la República y a diversas normas de derecho internacional de los derechos humanos que invoca a Fojas 3. La preceptiva legal atendría su extensión, no será leída, es conocida de las partes y del tribunal y se encuentra a disposición de los señores ministros en una minuta escrita en este preciso momento. La gestión pendiente invocada es el proceso penal rol 12 de 2017, seguido ante el ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Concepción, señor Carlos Aldana Fuentes, en el cual el requiriente es procesado. Al momento de requerir de inaplicabilidad, la causa se encuentra en estado de sumario con diligencias pendientes, referida a hechos acaecidos el año 1974, en el cual el requiriente es procesado en el marco de homicidios. En cuanto a los fundamentos de derecho e infracciones a la Constitución, expone que la pretensión de tomar declaraciones y verificar careos durante el sumario del antiguo proceso penal en aplicación de la preceptiva impugnada y sin presencia de abogado defensor del imputado, vulnera las normas constitucionales que ya invocó y las normas de derecho internacional que invoca Fojas 3. Explicando latamente el sentido de la preceptiva impugnada, expone que se le entrega al juez la atribución de tomar cuantas declaraciones estime bajo su dirección, requiriendo aclarar al inculpado o a los testigos sus eventuales contradicciones o lo que él estime pertinente. Expone que los artículos 193 y 205 permiten tomar declaración a testigos bajo secreto, todo lo cual se verifica sin la presencia de abogado, y que a su vez las normas sobre careo se encuentran en similar situación, afectando el derecho a defensa del inculpado. Señala que a partir de cada una de estas declaraciones, bajo la dirección del juez, en secreto y sin presencia de abogado, el magistrado tomará la decisión de fundar y formular una acusación en base a lo que obtenga en etapa de sumario bajo estas condiciones, y que el sumario contiene piezas obtenidas de esta forma en vulneración de las garantías del debido proceso. Expone que todo se verifica sin advertir al inculpado el derecho a guardar silencio, sin conocer previamente los antecedentes de cargo previo a la declaración y sin abogado que lo pueda asistir, vulnerándose el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Expone que en el caso sublite, su representado fue citado a declarar ante la Policía de Investigaciones en un proceso iniciado 5 años antes, de aproximadamente 3.000 fojas y por hechos ocurridos 40 años antes de la declaración, agregando que sufre secuelas de un accidente automovilístico del año 2004 con secuelas neurológicas y traumatológicas de un 70%. Expone que en febrero del año 2015 se le citó al tribunal y que acto seguido se le sometió a un careo en las condiciones ya reseñadas. Expone que no impugna el secreto del sumario en sí mismo, sino que la falta de información previa al momento de declarar, lo cual, unido a la ignorancia del derecho a guardar silencio y a la falta de defensor al momento de declarar, afecta no solo al requirente, que es su representado, sino que a todos los imputados de la causa. Se refiere en específico y en detalle a las declaraciones que obran en la gestión pendiente, alegando que, según los propios declarantes, el texto de dichos documentos, señalados como declaraciones, estarían preelaboradas por los funcionarios policiales. A continuación expone
que los derechos que alega como infringidos están fuertemente protegidos en el Código Procesal Penal y desarrolla latamente el sentido y alcance de las normas constitucionales que alega infringidas en términos similares a cuestiones de similar naturaleza que ya han sido conocidas por este tribunal. Se refiere en especial a la garantía del debido proceso, a la garantía del contenido esencial de los derechos, numerales 3º y 26º respectivamente del artículo 19 de la Carta Fundamental, y también al artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, en referencia a la incorporación a nuestro sistema constitucional del derecho internacional de los derechos humanos, el cual invoca y al cual se refiere también latamente. Acogido a tramitación el requerimiento por la segunda sala de esta magistratura, se decretó la suspensión del procedimiento en votación dividida y se confirió traslado para resolver acerca de la admisibilidad. Habiéndose evacuado los traslados sobre la admisibilidad, esta fue declarada también en votación dividida y se confirió traslado para conocer acerca del fondo del conflicto constitucional planteado. A fojas 200, el abogado Gustavo Berisville, por 3 de los otros procesados de la causa, formula observaciones adhiriendo al requerimiento y denunciando las mismas vulneraciones a la Constitución respecto de los otros procesados que representa. Alega que se pretende aplicar el derecho internacional sobre imprescriptibilidad de crímenes de forma retroactiva y alega que vía auto acordado los ministros de la Corte han devenido en una verdadera comisión especial para el juzgamiento de este tipo de causas. Agrega que el personal de la Policía de Investigaciones que trabaja en este tipo de causas de derechos humanos es el mismo desde hace mucho tiempo y señala como vulneradas las reglamentaciones del Estatuto Funcionario de la Policía de Investigaciones a este respecto, revelándose una verdadera intención de la autoridad en orden a mantener a este personal que califica como parcial en la investigación. Agrega que en este caso sometieron a amenazas y a presiones a los inculpados, denunciando incluso agresiones físicas a fojas 202 del presente proceso, en condiciones que los jueces solo han preguntado si se ratifican o no las declaraciones prestadas ante las policías, conforme a lo que eran las históricas costumbres del sistema de procedimiento penal antiguo. A fojas 207, el programa de derechos humanos del Ministerio de Justicia evacúa el traslado conferido, señalando que los hechos de la causa se refieren a ejecutados políticos, calificados como víctimas, en dicho contexto, por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, en un acto de reconocimiento por parte del Estado de Chile, que fueron encontrados muertos en sitios rurales de la región de Ñuble en el marco de la represión sistemática o generalizada en contra de opositores a la dictadura cívico-militar que gobernaba el país en esa época, en un proceso, señala, en el cual el requiriente fue procesado y apeló, siendo confirmado el auto de procesamiento el año 2015 y que recién, el año 2007, el presente proceso queda a cargo del ministro Carlos Aldana. Reitera los argumentos que planteó en sede de inadmisibilidad en orden a que este tribunal no puede revisar actos procesales ya ejecutados y que en ese orden las normas cuestionadas no tendrán aplicación a futuro en la gestión pendiente, pues se refieren a actos procesales que ya se ejecutaron. En referencia a las normas sobre testigos, señala que el equivalente actual a la normativa que se impugna, referido a la declaración de los testigos en etapa de investigación, sería el artículo 190 del nuevo Código Procesal Penal, el cual no requiere la presencia de abogado defensor para poder verificar la actuación procesal, agregando que el contraste de los testigos en el nuevo sistema se verifica en la etapa de juicio oral, cuestión que en el antiguo procedimiento penal, si se quisiera cumplir con un estándar similar, se entiende cubierta con la producción de prueba en la etapa de plenario. Agrega que se confunden en el requerimiento estados procesales diferentes y que se busca cuestionar así el auto de procesamiento para poder derribar elementos de la prueba de cargo, en condiciones que tanto el auto de procesamiento como la prueba de cargo se encuentran ajustadas a derecho dentro del proceso. En cuanto a las normas sobre declaraciones de inculpados y su aplicación al caso, señala que nunca se ha formulado una incidencia sobre la validez de las mismas por falta de abogado defensor dentro del proceso, lo cual sería la vía idónea. Agrega que el cuestionamiento planteado supone que el inculpado no habría querido declarar, lo cual hubiera llevado a que el juez hubiera terminado ejerciendo las facultades que contemplan el precepto impugnado en orden a terminar dictando su declaración con las palabras de que el imputado se hubiera valido. Más,
señala, del auto de procesamiento se desprende que declaró voluntariamente y que no solo lo hizo así, sino que además lo hizo negando las imputaciones y que lo hizo sin presiones ni juramento previo, sin que se especifique en el requerimiento cuáles serían las consecuencias o los efectos inconstitucionales de la transgresión al debido proceso, en el caso concreto, por la no presencia del abogado defensor al momento de declarar. Posteriormente, razona latamente sobre las garantías del imputado en el marco del derecho al debido proceso y el acceso a la justicia por parte de las víctimas de un delito, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de este tribunal acerca del punto, reforzando en delitos de este tipo el derecho de los afectados a abogar por la verdad y la justicia. A Fojas 215, la abogada Mónica Gómez Bravo, en representación de la querellante Cora del Carmen Álvarez, también evacúa el traslado conferido y, al igual que el Programa de Derechos Humanos, solicita el rechazo del requerimiento. Argumenta que no existe antecedente alguno en el proceso que permita dar por establecidas las vulneraciones a derecho pretendidas, cuestionándose en realidad a través del requerimiento el mérito fáctico de actuaciones procesales derivadas del actuar del propio procesado, que en la causa jamás cuestionó dichas actuaciones, agregando que, por otra parte, no son normas decisivas en la resolución del asunto los preceptos cuya aplicación se cuestiona. Agrega que el requirente de inaplicabilidad declaró libre y espontáneamente y que lo expresado es, en realidad, una disconformidad con el hecho de ser juzgado bajo las normas del antiguo código, lo cual no puede dar lugar a un conflicto de constitucionalidad, atendido lo dispuesto por el artículo 8º transitorio de la Constitución Política de la República. Finalmente, señala que si se está en presencia de una cuestión de aplicación del Código de Procedimiento Penal versus el Código Procesal Penal, se está en presencia de un conflicto de mera legalidad. A Fojas 218, la abogada Patricia Parra Poblete, por los familiares de una de las víctimas, comparece evacuando el traslado conferido, solicitando también el rechazo del delito, dando cuenta de los hechos y elementos de la gestión invocada y sintetizando el requerimiento formulado, señalando que en la causa estarían cumplidos los estándares de debido proceso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que el Estado, en este tipo de delitos que se investigan en la gestión pendiente, tiene deberes de derecho internacional en materia de logro de verdad y justicia, atendido que los hechos investigados son delitos de lesa humanidad, agregando que en etapa de plenario el encausado puede ejercer plenamente su derecho a la defensa y producir prueba para desvirtuar lo obrado en etapa de sumario. Por todo lo anterior, solicitó el rechazo del requerimiento. Recepcionadas las piezas principales, se ordenó traer los autos en relación. Es todo, señor presidente. Muy bien. Los señores abogados, señora abogada, ¿tienen observaciones que hacer a la relación? No, su señoría, excelente. No, señor presidente. Si no es así, entonces tiene la palabra en primer término por el requirente, doña Yasna Benjero, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Por la venia del señor presidente, alego ante vuestras señorías excelentísimas en representación de Mario Romero Godoy, solicitando desde ya se acoja el presente requerimiento por los fundamentos de hecho y de derecho que a continuación expongo. La causa en que incide el presente requerimiento se inició en el año 2010 ante el ministro de Chillán, don Claudio Arias Córdoba, a la cual se le sumaron otros procesos iniciados anteriormente por los mismos hechos. Los hechos en materia de la investigación ocurrieron en abril de 1974, fecha en que mi representado era fiscal militar. Nuestro representado, Mario Romero Godoy, es citado a declarar en el año 2015 ante la Policía de Investigaciones, sin conocimiento de los antecedentes de cargo, sin la asistencia de un abogado, sin que se le advierta su derecho a guardar silencio. Con fecha 11 de febrero de 2015, citado en idénticas condiciones ante el juez de la causa, mismo juez llamado a dictar el auto de procesamiento, la acusación y posteriormente la sentencia. Por resolución de fecha 3 de agosto de 2015, es sometido a proceso. Vuestras señorías excelentísimas, las disposiciones legales cuya inaplicabilidad se persigue a través del presente requerimiento son los artículos 193, 205, 318, 330, inciso primero, 334, 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que su aplicación al caso concreto de que se trata podría producir en nuestro concepto efectos inconstitucionales que detallaremos a lo largo de nuestra exposición.
Básicamente las citadas normas, y como ya de conocimiento de este excelentísimo tribunal, dicen relación con las declaraciones de imputados, testigos y careos en el proceso y que producen vulneración al artículo 19, número 2, 3, 26 de la Constitución Política de la República, y adicionalmente con ellos se vulneran tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, por citar algunos: Pacto de San José de Costa Rica, artículo 1, 2, 8, 24, 25, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2, 14 y 26, artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Conforme a las disposiciones citadas, cuya impugnación se requiere, el juez de la causa en este sistema procesal de procedimiento penal que le es aplicable en este caso de que se trata en la causa en que incide el presente requerimiento, el juez cumple una serie de funciones y una multiplicidad de roles que va desarrollando a lo largo de esa investigación. Roles en que cada uno tiene asignado unas facultades que se le confieren al juez y que en definitiva se traducen en la toma de declaraciones secretas bajo su dirección, incluso bajo su dictado, respecto de los imputados sin asesoría o defensa legal oportuna, sin derecho a conocer los antecedentes de cargo y sin que se le advierta su derecho a guardar silencio. Cada una de estas declaraciones y careos, y aquí viene la incidencia en la gestión pendiente, va a servir de base para, una vez cerrado el sumario, cosa que no ha ocurrido, para la dictación de una acusación y posteriormente de una sentencia eventualmente condenatoria. Esto es como la teoría del fruto del árbol envenenado. Aquí existen declaraciones, careos y testimonios que han sido tomados con infracción a garantías constitucionales y estas declaraciones, careos y testimonios servirán de base para tomar la decisión de acusar o no y eventualmente para la dictación de una sentencia condenatoria. En el caso Sublite, como se ha dicho, nuestro representado fue citado a declarar en el año 2015, 5 años después de iniciado el procedimiento, un proceso que tenía un expediente que tenía más de 3.000 fojas por hechos ocurridos más de 40 años atrás. Es citado a declarar a la Policía de Investigaciones, donde lo único que se le exhibe, y ese testimonio está agregado a este requerimiento, y según se lee el mismo declaración ante la PDI, lo único que se le exhibe al deponente es el mandato judicial de la Corte de Apelaciones de Chillán, que faculta a los funcionarios policiales para interrogarlo. En esa situación de desconocimiento total de los antecedentes del proceso, falta de asesoría legal oportuna y sin que se le advierta su derecho a guardar silencio, presta la declaración mi representado, pero no solo mi representado, los demás imputados en la causa, y no solo los demás imputados de la causa, también los testimonios y declaraciones y careos que se hacen bajo secreto y dirección del juez de acuerdo a la normativa y los preceptos concretamente impugnados. Podría sostenerse que mi representado es abogado y que por ende sus derechos estaban suficientemente salvaguardados con esa condición. Pero lo cierto es que en primer lugar nadie está obligado a ser su propio abogado y en segundo lugar porque conforme se expuso y se acreditó en este presente requerimiento, mi representado sufrió en el año 2004, es decir, 9 años antes que declarara un accidente automovilístico que le provocó daño orgánico cerebral, Parkinson, trastorno de memoria, procesamiento mental con un deterioro psicoorgánico que lo priva de varias de sus capacidades cognitivas. Si bien es cierto, estos antecedentes médicos se hicieron presentes al tribunal con posterioridad. ¿Cuándo? Cuando se tuvo antecedente del proceso, cuando pudo finalmente contar con un abogado que lo asista, se hizo presente, pero en todo caso su condición precaria cognitiva era evidente. Y no obstante eso, se le tomó declaración, no se le advirtió su derecho a guardar silencio, no se le informó sobre los cargos los hechos que se investigaban, no se le advirtió de su derecho a guardar silencio y así declararon no solo él, sino que los demás procesados y testigos de la causa. La influencia de esto que parece en abstracto, el derecho a guardar silencio, el derecho a contar con un abogado, asesor, que lo asista, etcétera, parece en abstracto, pero en el caso concreto se materializa y se puede evidenciar en varias etapas del proceso que esta defensa acompañó a este requerimiento. Por ejemplo, existe un careo entre mi representado y el señor Héctor Matar, careo que se practicó el mismo día de su primera declaración judicial, sin abogado, sin asesoría, sin conocimiento. Y según se lee de este careo agregado a este procedimiento, el señor Matar había sostenido que había visto al fiscal militar, es decir, a mi representado en el Fundo Pomayeto. Pero cuando se enfrenta a mi representado en el careo, señala que a él le dijeron que era el fiscal militar y que en realidad no es la persona con la que se le está careando. Pero, ¿qué es lo que ocurre?
Al final del careo se señala cada una de las partes se mantiene en sus dichos, pese a la evidente retractación. ¿Y por qué esto se mantiene así? Porque no hubo un abogado que pueda velar por el debido cumplimiento de la diligencia y por el respeto del derecho de defensa y las garantías constitucionales de las partes. Del mismo modo, a lo largo de este proceso se vislumbran una serie de testimonios que inicialmente no aportaban nada y que paulatinamente a lo largo del proceso han ido aportando antecedentes de cargo para finalmente constituir lo que puede ser el fundamento incluso de una sentencia condenatoria sin la posibilidad de que un abogado asesor contraste sus dichos iniciales con los posteriores. Mención aparte merece, también agregado a este requerimiento, un informe de la Policía de Investigaciones rolante a fojas 1596 del proceso en que incide el requerimiento, pero agregado en parte a este proceso, y tenemos en que la mayoría de los deponentes, tanto imputados como testigos, no ratifican sus declaraciones policiales en sede judicial y sostienen no haber dicho lo que se dice que dijo en sus declaraciones policiales. Por ejemplo, Héctor Soto, agregado a este requerimiento, señala que no ratifica su declaración policial y que en investigaciones fue presionado y que todo estaba previamente hecho. ¿Cuántos más tenían sus declaraciones prehechas y que por desconocimiento, ignorancia, miedo, descuido, desidia, se limitaron en sede judicial a ratificar sus testimonios policiales prehechos? No lo sabremos, pero lo cierto es que estos testimonios prestados en esas condiciones van a servir de base eventualmente para una acusación y para una sentencia condenatoria. Testimonios obtenidos todos con infracción a garantías constitucionales que detallaré más adelante. En contraposición a lo expuesto, tenemos un nuevo Código Procesal Penal vigente en Chile desde el año 2000, en el que la persona tiene derecho a conocer los antecedentes de cargo al momento de declarar, tiene derecho a declarar asistido por un abogado, tiene derecho a guardar silencio y que ese derecho le sea advertido en presencia de su abogado para tomar la decisión de declarar o no como estrategia de defensa, tiene derecho a tener un abogado que pueda contrastar los testimonios de los deponentes. Todo eso ocurre en el Código Procesal Penal. Es más, el artículo 91 del Código Procesal Penal dice que la Policía de Investigaciones solo puede tomar interrogatorio autónomo al imputado si está presente su abogado, solo si está presente su abogado. Aquí no se trata de contrarrestar o comparar un procedimiento con otro. Lo que ocurre es que el Código Procesal Penal, adecuándose a las normas internacionales ratificadas por Chile que se encuentran vigentes, adecuándose a los derechos y garantías constitucionales, ha establecido una serie de salvaguardas concretas en favor del imputado y las garantías y derechos de los procesados que el Código de Procedimiento Penal no contiene y por ende se vulneran estas disposiciones que yo he señalado, que precisamente son las que no contienen esas salvaguardas concretas específicas. Escuché de la relación que las contrarias sostienen que esto se puede, en cuanto a los testimonios, se puede superar con el plenario, pero la verdad que no es así, porque en el Código Procesal Penal, si bien es cierto, todos los testimonios que toma la Fiscalía no son contrainterrogados por el abogado de la contraparte, esos testimonios no se usan en juicio. No se usan en juicio porque solo se usa en juicio aquellos que declara oralmente contrainterrogado por el abogado de las partes e incluso interrogado por el juez. Es decir, no se resuelve con el plenario si estos testimonios van a quedar igual como antecedente de cargo. Además de que el plenario tiene otra serie de limitaciones en cuanto al número de testigos y la forma en que presta, pero no sirve de nada que puedan ser contrainterrogados en el plenario si primero sirvió de base para una acusación que nos permite llegar al plenario y segundo, si de todos modos diga lo que diga en el plenario, se puede usar el testimonio primitivo contenido en el sumario sin contrainterrogatorio por parte de los abogados de la defensa. La pregunta es, ¿pueden resultar aplicables las normas cuestionadas en la gestión pendiente en que incide el presente requerimiento? Evidentemente que pueden ser aplicadas. ¿Por qué? Primero que nada, estamos en etapa de sumario. Corresponde cerrar el sumario y decidir si dictar acusación o no. El Código de Procedimiento Penal obliga al juez a fundar la decisión de acusación en los antecedentes del proceso. ¿Cuáles? Aquellos obtenidos con violación de garantías constitucionales y ahí caemos de lleno en el fruto del árbol envenenado. Existe una diligencia que se cumplió conforme al artículo 203, 205, 300, las normas citadas en el requerimiento. ¿Ya se cumplió? ¿Ya basta? ¿Basta con decir ya se aplicaron? No, porque son esas normas, esos testimonios prestados con esas infracciones a las garantías constitucionales las que servirán de base y fundamento para qué,
para una acusación y lo más grave, para una sentencia condenatoria. Entonces sí estamos en presencia del fruto del árbol envenenado, el árbol está envenenado, las declaraciones, testimonios están envenenados, contaminados con violación de garantías constitucionales y con esa contaminación se va a arribar a una eventual sentencia condenatoria. ¿Cuáles son los efectos contrarios a la Constitución que producen las normas que se han invocado en el presente requerimiento? A grosso modo, igualdad ante la ley, igualdad ante la justicia y debido proceso. Respecto de las igualdades, aquí no se trata de la sola existencia de dos procedimientos distintos, el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Procesal Penal, porque esto estaría amparado, como se ha dicho reiteradamente, en la cláusula octava transitoria de la propia Constitución. No es una simple disparidad de normas, que haya un proceso u otro, porque eso, la Constitución lo permite. El tema es mucho más profundo de que una comparación de igualdades, una comparación de legalidad, una comparación de un proceso y otro. El tema es más profundo y el tema es de garantías constitucionales. Aquí no importa si investiga un fiscal o investiga un juez, no importa si estamos en presencia de una formalización o de un auto de procesamiento. Lo que importa es que respecto de las garantías constitucionales y de los derechos garantizados por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, exista igual protección respecto de los ciudadanos de un país. Un trato igualitario en cuanto a protección de garantías fundamentales y derechos constitucionales y recogido en los tratados internacionales. No es el procedimiento en sí, es el fondo, es la garantía, es la protección de los derechos de las personas. Debe haber un reconocimiento, un respeto y una protección igualitaria. De lo contrario, se vulnera el núcleo esencial de las igualdades, dando pie a que exista, concretamente la igualdad ante la ley, igualdad ante la justicia y debido proceso, dando pie a que existan sujetos privilegiados respecto de otros que no lo son. En cuanto al debido proceso, este excelentísimo tribunal ha dicho en numerosas ocasiones, muy bien dicho por cierto, que la Constitución se abstuvo de enumerar los requisitos del debido proceso y ha entregado y encomendado esta labor al legislador. Pero en todo caso, en la discusión constitucional se dejó sentado que ellos apuntaban a igualdad de las partes y emplazamiento, materializados con el conocimiento oportuno de la acción, el derecho oportuno a una adecuada defensa, la aportación de pruebas, principio de inocencia, derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial. Y esta noción de debido proceso, además, debe entenderse por disposición del artículo 5º, inciso final de la Constitución Política de la República, complementado con los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Porque esos tratados internacionales ratificados por Chile no solo obligan al Estado chileno a juzgar y condenar los delitos de lesa humanidad, sino que también obligan a respetar las garantías procesales y constitucionales e internacionales de los intervinientes en ese y en otros procesos penales. No puede afirmarse que existe un procedimiento racional y justo por el solo hecho de ser el procedimiento legal, o como ocurre en la especie, por el solo hecho de ser el procedimiento vigente en aplicación del artículo 8º transitorio, no puede sostenerse por ese solo hecho que sea un procedimiento que respeta las garantías constitucionales. Y cuando existen normas que no las respetan, es precisamente este excelentísimo Tribunal Constitucional el llamado a declarar su inaplicabilidad para el caso concreto de que se trata. En la especie se vulnera el debido proceso, en primer lugar por la falta de asesoría legal oportuna. Y como lo ha dicho la Corte Interamericana de Justicia, la asesoría oportuna ocurre desde el momento de la primera actuación del proceso. También existe vulneración del debido proceso por falta de conocimiento oportuno de la acción, el derecho a saber por qué se le está juzgando. En tercer término, el derecho a guardar silencio, que aquí apunta a incluso a en otros sistemas como el americano está en el derecho a no autoincriminarse, pero en nuestro concepto, en nuestro sistema legislativo es comprensivo del derecho al debido proceso, el derecho a guardar silencio con conocimiento y con la asesoría legal de tal manera que se traduzca en una asesoría legal oportuna como medio de defensa. Ese derecho a guardar silencio dice relación con el principio de inocencia, porque la persona no está obligada a acreditar su inocencia, sino el juez a acreditar su culpabilidad. El derecho a un tribunal imparcial.
La exigencia de un tribunal imparcial está sentada, por citar algunas normas, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto de San José de Costa Rica. Tradicionalmente, el tribunal imparcial se resguarda a través de las implicancias y recusaciones, pero la falta de imparcialidad de un juez puede verse afectada por muchos otros antecedentes. En particular, se ve afectada por la labor que realiza el juez instructor en el procedimiento penal y concretamente las normas cuya inaplicabilidad se ha requerido mediante la conducción de testigos, testimonio en secreto, en reserva a mismo juez que será el llamado a procesar, acusar y posteriormente de dictar sentencia. Todo eso sin un defensor letrado que pueda contrarrestar esa iniciativa, esa conducción que hace el juez de la causa. Y aquí basta con recurrir al mensaje del Código de Procedimiento Penal, que nos dice, todos los argumentos aducidos contra el sistema del Código de Procedimiento Penal pueden resumirse en uno solo. El juez sumariante, dice, adquiere la convicción de la culpabilidad del reo tan pronto como encuentra indicios suficientes en los datos que recoge. Este convencimiento, señala el mensaje del Código de Procedimiento Penal, arrastra insensiblemente y aún sin que él lo sospeche, no solo a encaminar la investigación por el sendero que ya se ha trazado, a fin de comprobar los hechos que ya cree verdaderos, sino también a fallar en definitiva conforme a lo que su convicción íntima le viene dictando desde la instrucción del sumario. Eso dice el mensaje del Código de Procedimiento Penal. El juez que investiga, procesa, acusa y falla, ese juez conduce su investigación desde el primer momento a lo que cree que es su teoría del caso. ¿Qué pensaríamos nosotros o qué ocurriría si hoy día el Ministerio Público fuera el llamado a dictar sentencia? Evidentemente que no tendríamos casos de sentencia absolutoria. Evidentemente que esas investigaciones conducirían inequívocamente a lo que el Ministerio Público creyó en los primeros etapas de su investigación. Y eso es lo que ocurre en este Código de Procedimiento Penal. ¿Y por qué en relación con estas normas concretas? ¿Por qué estas normas concretas son las de recogimiento de pruebas que conduce, dirige, dicta el juez en secreto, sin una contrapartida de conocimiento legal que pueda hacer contrarrestar esos conocimientos normativos que tiene y del proceso que tiene el propio juez? Y esas normas son las que permiten después a ese juez conducir su investigación a lo que siempre creyó y por lo tanto a acusar y a condenar como siempre creyó que debía ser. ¿Qué ocurre en la práctica? En la práctica ocurre que las personas, los imputados, van a declarar como las normas jurídicas lo permiten, como estas normas jurídicas lo permiten, en total ignorancia de su derecho a guardar silencio, del proceso, sin la asistencia de un abogado asesor, y así declara el imputado, los demás coimputados y los testigos, sin que exista la posibilidad de contrarrestar los testimonios, por ejemplo, de los testigos. Aquí vuelvo a lo que se dijo en la relación que habían sostenido las contrarias. Esto se soluciona con el plenario. No se soluciona con el plenario, porque si conocemos el sistema procesal actual, que es el que serviría de base para sostener de la misma forma que el sistema procesal penal en la conducción que hace el Ministerio Público, no están presentes los abogados, bueno, aquí en el Código Procesal Penal los abogados sí están presentes al momento del juicio. Lo que conoce el sentenciador en el nuevo sistema procesal penal es solo lo que se hace ver y se presenta como prueba y testimonio en la audiencia juicio oral. No se pueden leer testimonios anteriores, no se pueden acompañar documentos prestados, declaraciones en otra parte, solo lo que ocurre en sede oral. Y por eso que ese sentenciador no está impregnado de una investigación dirigida. En el caso del Código Procesal Penal, dirigida por el Ministerio Público; en el caso del Código de Procedimiento Penal, dirigida por el juez instructor, procesador, acusador y sentenciador. Este excelentísimo tribunal en los autos, y con esto termino, en los autos 2991-2016, en el considerando 13º, señaló
que, como se ha podido observar en la práctica y lo ha explicado uniformemente la doctrina, el modelo inquisitivo constituía un procedimiento de escasas garantías para el imputado ante la persecución penal del Estado en virtud del ius puniendi, transformándolo a aquel en un simple objeto de este último, es decir, de castigo. A diferencia, dice el citado fallo, del modelo acusatorio en el cual rigen determinados principios que permiten equilibrar el poder del Estado y los derechos y garantías del imputado. Así, agrega, resulta evidente la absoluta disconformidad entre la legislación procesal penal del viejo modelo inquisitivo y la actual Constitución Política de la República y el reconocimiento del derecho a la igual protección de los derechos en términos del artículo 19, número 3. Ese fallo de este excelentísimo tribunal, que si bien rechazó el requerimiento por otras razones, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el proceso penal que se le está aplicando a mi representado y en el que incide el presente requerimiento es un proceso de escasas garantías para el imputado, que es un proceso que se encuentra en evidente disconformidad con la Constitución Política de la República, que es un proceso que se le aplica solo a unos pocos y que dentro de las múltiples disconformidades con el antiguo sistema y la Constitución Política de la República se encuentra precisamente la declaración de los imputados sin defensa letrada, sin conocimiento de los antecedentes de la causa, sin que se le advierta el legítimo derecho a guardar silencio y la falta de asesoría legal oportuna. En el citado fallo, este excelentísimo tribunal hizo un llamado a los tribunales de la República a aplicar en los procesos en que se están tramitando bajo el antiguo sistema procesal penal las normas y principios y garantías constitucionales del nuevo sistema procesal penal a los imputados. Sin embargo, desde ese fallo han transcurrido ya varios años y ese llamado que hizo este excelentísimo tribunal a respetarle en los procesos regidos bajo el sistema antiguo las garantías constitucionales, ese llamado no ha sido oído. No ha sido oído, no creo que por desidia, yo creo que no ha sido oído porque estamos en el ámbito del derecho público y los jueces sienten la necesidad de que su actuar debe marcarse dentro de aquello que le está expresamente permitido y por lo tanto entendiendo que no le está expresamente permitido la aplicación de estos conceptos o principios o garantías constitucionales recogidos en el Código de Procesal Penal, entonces es por eso que no han oído el llamado que hizo este tribunal, excelentísimo Tribunal Constitucional. En consecuencia, si el llamado no ha sido oído, si los procesos se siguen tramitando con manifiesta disconformidad a la Constitución Política de la República, lo que corresponde para que el llamado sea efectivamente oído es que finalmente se declare la inaplicabilidad, en este caso concreto, de aquellos preceptos que están en pugna con la Constitución Política de la República. Y aquí, insisto, no se trata de una comparación de cuerpos normativos, no se trata de un mero problema de legalidad, se trata del reconocimiento de algo más profundo, que son las garantías procesales de los intervinientes, que en el proceso que sea deben ser respetados, reconocidos y protegidos, cuanto más en un proceso tan sensible como es el proceso penal, en el que existe el ius puniendi del Estado, en que es la última ratio legis, en que en definitiva se ven vulnerados derechos tan fundamentales como el de la libertad. Es allí donde es importante el respeto de las garantías constitucionales. No basta para cumplir con las normas internacionales juzgar y condenar delitos de lesa humanidad. Se requiere que ese juzgamiento y esa condena sea también con respeto a los derechos y garantías constitucionales e incorporadas en tratados internacionales ratificados por Chile. Porque de otro modo tampoco se cumple con los tratados internacionales. A la justicia, y esto ha sido un tema de debate a nivel de procedimiento penal o de normas procesales penales, el péndulo. A la justicia no se puede llegar por cualquier medio, que es la eficacia. El medio de llegar a la justicia es mediante el respeto también de las garantías constitucionales y procesales de los intervinientes en el proceso penal. Porque de otro modo no podemos sostener que tenemos una sentencia justa, una sentencia que haya llegado a la verdad, una sentencia de un país en Estado de Derecho
y con respeto a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. No solo el respeto a nuestra propia Constitución, que sería el mínimo, sino que a esos mismos tratados internacionales que llaman a juzgar, a establecer la verdad, la justicia y la sentencia. Se nos ha reprochado que estos requerimientos presentados ante vuestro excelentísimo tribunal son dilatorios, simplemente dilatorios, y que buscan en definitiva dilatar el momento de la entrada a cumplir una condena por parte de los imputados. Yo quiero hacer el siguiente análisis y con esto sí termino. El proceso de mi representado se inició en el año 2010. Digamos que en el año 1990 Chile es un país democrático. 10 años, 1990 Chile país democrático, en el año 2000 nadie puede decir que no se podía iniciar acciones penales o investigaciones por este tipo de delitos. Ya habíamos superado a Pinochet en el Senado. En el año 2000 tenemos un país, un Estado de Derecho, un país en que se pueden investigar, una plena democracia en que se pueden investigar este tipo de delitos. Esta causa se inicia el 2010. O sea, 10 años después del año 2000 y 20 años después del restablecimiento de la democracia. Y se nos reprocha que por unos meses en el Tribunal Constitucional nosotros somos dilatorios. Por unos meses en el Tribunal Constitucional, no por dilatar, sino que por hacer presente que no se están respetando las garantías constitucionales y derechos humanos de los intervinientes en el proceso, y que se está llegando a sentencia a cualquier costo con la finalidad de cumplir teóricamente tratados internacionales sin cumplirlos realmente. Creemos que sostener que esto es meramente dilatorio es no entender de qué estamos hablando, no entender el fundamento constitucional y de derecho humano que trasciende y que se debe respetar no solo a unos, sino a todos y cuanto más en un proceso penal. Sobre la base de estas consideraciones, no voy a referirme una a una a las normas citadas porque son temas que ya han sido conocidos y que están además en el propio requerimiento, pero sobre la base de estas consideraciones solicito a vuestras señorías excelentísimas se sirvan a acoger el presente requerimiento y declarar en definitiva inaplicables para el caso concreto las normas impugnadas por esta vía. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar un solo alegato y después el tribunal va a hacer un alto de 10 minutos. Tiene la palabra a continuación, por el querellante Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, don Patricio Robles, hasta por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de Usía Excelentísima, comparezco en representación del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicitando a este excelentísimo tribunal se sirva rechazar el requerimiento de Marras interpuesto por don Mario Romero Godoy en todas sus partes y con expresa condenación en costas. Este proceso constitucional a su vez incide, tal como se ha expresado en el alegato que me precede, sobre la causa que pesa sobre las víctimas Rolando Angulo Matamala, Hogan Lagos Marín y Bartolomé Salazar Veloz, y al encartado se le imputa el delito de homicidio calificado de estas 3 víctimas. En este caso ese es el proceso pendiente, la gestión pendiente. Para comenzar mi alegato, señoría excelentísima, aquí se han hecho una serie de aseveraciones y sobre todo cuadros comparativos con el procedimiento del que regido por el Código Procesal Penal. Y me quiero detener primero en el tema del mensaje, la alusión que ha hecho el alegato previo sobre el mensaje del Código de Procedimiento Penal, porque es efectivo. Estamos con un sistema que tenía una falencia y que precisamente eso fue lo que ameritó el reemplazo o el cambio de sistema, pero por cierto, si vamos a reproducir el mensaje, pido que se reproduzca de forma completa, porque también se contempla un párrafo donde dice que no debe olvidarse que esta revisión, a contrapartida de este efecto del juez instructor, siendo el mismo juez sentenciador, que se le da como contrapartida la amplia posibilidad de recursos, esta revisión está llamada a suplir con sobrada ventaja la falta de un juez exclusivamente sentenciador. Para llenar ese objeto, el presente proyecto no solo permite rever las resoluciones judiciales por la vía de la apelación, sino que la ordena por la vía de la consulta, siempre que la pena temporal aplicada al reo exceda de 1 año, y en el caso de absolución cuando se trate de delito acreedor a pena aflictiva. De lo expuesto se desprende que la falta de distinción entre el juez que instruye y el juez que falla, de lo que adolece el proyecto,
obedece a razones de conveniencia y de oportunidad, que no están reñidas, y aquí quiero destacar este punto, no están reñidos con los principios de justicia, que en ningún caso habría sido lícito separarse. Por lo tanto, acá no hay una orientación en función de una injusticia sobre lo cual le está reclamando la parte requirente, sino simplemente sobre un defecto que es estructural, pero es un defecto sobre el cual a la defensa no se le había dado ningún derecho para que pueda hacer valer las garantías que contempla la misma normativa, derecho a guardar silencio, que es lo que reclama, derecho a no autoincriminarse, derecho a conocer la investigación, que en este caso, en este proceso, no le han sido vedados en absoluto. Acá se ha hablado, señoría excelentísima, del árbol envenenado, y por cierto, me atrevería a hacer el riesgo de que en este árbol supuestamente envenenado yo tendría el riesgo de consumir de este fruto, y pongo las manos al fuego por el proceso. Y pongo las manos al fuego por el proceso porque en realidad primero aquí se ha hecho alusión a una serie de circunstancias sobre cuándo empieza la intervención del señor Romero Godoy en este proceso, pero lo cierto es que la requirente olvida que en este proceso, que tiene cerca de 12 tomos, hay intervención del señor Romero Godoy y también se contempla en el procesamiento anterior al año 2010. Por lo tanto, este proceso no partió el año 2010, partió mucho antes. Hay una declaración, por ejemplo, del 9 de agosto del 2005, donde el señor Romero Godoy niega las imputaciones, tal como lo hace en las declaraciones posteriores, a fojas 1829 de la gestión pendiente. Y tanto es así que incluso el 14 de septiembre del año 2005, el abogado que representaba en esos años al programa, don Ignacio Correa, solicitó el procesamiento en contra del encartado, el cual obviamente fue rechazado en su momento. Fue rechazado en su momento, pero actividad procesal sí existió. Por lo tanto, nunca, no se puede vislumbrar el hecho de que exista un riesgo o que haya existido una coacción en contra del encartado sobre sobre los argumentos que descansa la requirente. Ahora bien, se hace alusión al tema también del procedimiento nuevo y del procedimiento nuevo del Código Procesal Penal, se hace alusión a la toma de declaración de los funcionarios de la Policía de Investigaciones cuando le toman declaración en el mes de febrero del año 2015, donde se le exige solamente el mandato de la orden de investigar de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Chillán, que era quien llevaba las instrucciones hasta ese momento, pero la requirente olvida que el artículo 91, que hace alusión, dice que la policía solo podrá interrogar autónomamente al imputado en presencia de su defensor. O sea, solo podrá interrogar autónomamente al imputado en presencia de su defensor. En este caso no estamos hablando de una actuación autónoma de la Policía de Investigaciones, estamos hablando de un mandato que hace el instructor, como lo hace actualmente un fiscal del Ministerio Público, sobre tomarle declaración. ¿Y qué es lo que pasa aquí en esta declaración? Que es obviamente lo mismo que ha acontecido en toda la historia de esta causa. Porque acá se están hablando de garantías. Bueno, si hay una supuesta vulneración de garantías fundamentales, probemos la trascendencia. ¿Y qué es lo que pasa? El señor Romero Godoy sigue manteniendo la negación de su participación. Las niega, desconoce el nombre de las víctimas, desconoce las circunstancias que se le atribuyen en los hechos que se le están imputando, y por lo tanto acá no hay un cuadro de trascendencia que permita entender una supuesta vulneración de garantías fundamentales. Se habla de la falta de asesoría oportuna. Falta de asesoría oportuna, bueno, yo no puedo ahí determinar sobre cuándo un imputado contrata a su abogado defensor o cuándo se acerca a un abogado para intervenir en el proceso. Es un tema que obviamente es resuelto de abogado y cliente. Se habla de falta de conocimiento oportuno de la acción. El señor Romero Godoy está al tanto de cuáles eran las imputaciones que pesaban en su contra, desde mucho tiempo antes, por cierto, de lo que dice la defensa. El derecho a guardar silencio. Se contempla en el Código de Procedimiento Penal el derecho a guardar silencio de manera, en el artículo 327. Se contempla el tema de la presunción de inocencia. Nadie ha supuesto culpabilidad al señor Romero Godoy. Y tanto es así que incluso pasan años cuando este procesamiento se logra recién en el año 2015, en agosto del año 2015. Entonces, entendemos que cada conjunto normativo que se está impugnando por medio de esta inaplicabilidad, que por cierto, todo lo que ha relatado la requirente son gestiones pasadas,
no se ofrece ningún elemento que para futuro la aplicación de estas normas que ya fueron aplicadas vayan a provocar estos efectos inconstitucionales. Y por cierto, si se quiere hablar de proyección hacia las etapas posteriores, acusación, sentencia, inevitablemente la única forma de que estas normas tengan proyección es que el requerimiento también haya versado sobre el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, que es la que trata el procesamiento, porque ahí se contemplan los presupuestos materiales de ejecución del hecho y de participación, y el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal sobre materia de presunciones, porque en definitiva el procesamiento de agosto de 2015 establece la imputación sobre la base de presunciones. Esas normas, como no están impugnadas, nos parece que obviamente ya de por sí hace de que este conjunto sobre el cual se reclama esta inaplicabilidad no tenga una proyección ni hacia la acusación ni hacia la sentencia. El artículo, vámonos al norma por norma, el artículo 193 y el artículo 205 tratan sobre los testigos. Y tal como he mencionado en alegatos anteriores, yo no he visto, digamos, en el marco del procedimiento del Código Procesal Penal que existan los abogados, digamos, presentes porque eso está per se en la norma. Si un abogado defensor pudiera estar presente en una diligencia que involucra testigos, es porque un fiscal del Ministerio Público lo permite, y lo permite conforme a la normativa del Código Procesal Penal, artículo 184, pero aparte conforme también a los instructivos que rigen al instructor para llevar a cabo esa investigación, el artículo 17, letra A de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Y eso, también lo he dicho en alegatos anteriores, el fiscal puede determinar en definitiva cómo se lleva a efecto esa diligencia. Comparado con el sistema del procedimiento del Código de 1906, nada es distinto. El instructor ha determinado la forma en cómo se lleva esta diligencia. Normas relativas a las declaraciones de inculpados, 318, 330 inciso primero, 334. El 318 involucra el tema de la toma de declaración cuantas veces estime necesario el instructor. Perfecto, si uno lo quiere llevar al cuadro comparativo del procedimiento del código que actualmente nos rige en materia procesal penal, el fiscal también puede tomar cuantas declaraciones estime pertinentes a un imputado. Y es más, aquí viene la variación del artículo 91. Puede dar incluso orden de investigar a la Policía de Investigaciones para que se le tome declaración al imputado con la salvedad de hacerle presente los derechos que rigen el derecho a guardar silencio especialmente, el derecho a guardar silencio especialmente y a no forzarlo a prestar declaración. Pero por cierto, lo puede hacer. 330 inciso primero. El 330 inciso primero. El inculpado podrá dictar por sí mismo su declaración bajo la dirección del juez. Si no lo hiciere, la dictará, la dictará procurando emplear las mismas palabras que aquel se hubiere valido. En este caso, tampoco se ha ofrecido por la parte requirente la situación prácticamente anormal que al señor Romero Godoy se le haya dictado la declaración por parte del instructor, en esa época el ministro señor Arias Córdoba. Por lo tanto, también acá no hay ningún elemento que permita entender que esta norma tendría una aplicación futura o que en el pasado incluso haya producido algún efecto que sea contrario a a lo que pretende la defensa cuestionamiento de orden constitucional. Y el artículo 334 refiere a que si en declaraciones posteriores se contradice el inculpado con lo declarado anteriormente o se retractare lo que ya había confesado, se le interrogará sobre el móvil de sus contradicciones y sobre la causa de su retractación. En este caso, tal como también lo he especificado en alegatos anteriores, lo que busca la norma, como toda investigación de guiar, es los principios de la lógica. Identidad, no contradicción, tercero excluido, razón suficiente. Estamos hablando aquí que, en todo caso, dentro de las garantías que también contempla este procedimiento, el procedimiento que nos rige, el del Código de Procedimiento Penal, también se contempla la posibilidad que el inculpado pueda prestar declaración cuantas veces quisiera. Y si no lo ha hecho, es precisamente porque en realidad la defensa no tiene nada que cuestionar
en función de una contradicción con una declaración anterior, toda vez que el encartado ha prestado una declaración negando las imputaciones. Por lo tanto, no vislumbramos tampoco un efecto práctico, de orden práctico, en la actividad de la defensa sobre esta actitud del encartado. Y por último, los artículos 351 y 352, que siguen el mismo principio del artículo 334, hacen alusión a los careos. Y los careos, en realidad, la experiencia enseña que no es mucho de lo que se saca, digamos, de la práctica de esta diligencia, pero también buscan salvaguardar las contradicciones que pudieran existir entre dos testimonios. Ahora bien, lo que la defensa acusa como gestión pasada a propósito de los careos que alude en su requerimiento y sobre las menciones que se hicieron por parte del instructor de la época, son cuestiones que son materia no de una inaplicabilidad, sino son materia de apelación. Y son los mismos alegatos que escuchamos en el mes de noviembre del año 2015, cuando la misma defensa se alza en contra del procesamiento dictado por el ministro Arias Córdoba ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Chillán. Y en el mes de noviembre la misma Ilustrísima Corte de Apelaciones de Chillán mantiene, digamos, confirma la resolución adoptada por el juez Jacubo. En definitiva, lo que tendría que haber demostrado mediante un requerimiento de inaplicabilidad es que estas normas para gestiones de investigaciones futuras tuvieran alguna posibilidad de generar efectos inconstitucionales, y sobre eso no se ha referido. Por último, señoría excelentísima, buena parte de la exposición que ha hecho la defensora refiere sobre esta disparidad de procedimiento o que un procedimiento sería mejor que el otro, y sí, yo adhiero a ese argumento, viniendo incluso del procedimiento penal nuevo, adhiero a ese argumento, pero adhiero a ese argumento no con caricatura. Y aquí me quiero detener en el tema de, aquí hay un conjunto de, si bien efectivamente el fallo de este excelentísimo tribunal sobre la causa de los 5 frentistas del año 87 hace alusión a un mandato digamos, a un mandato o a una recomendación a los jueces para que rijan un comportamiento conforme al Estatuto de Garantías que existe, no es menos cierto que uno tendría que vislumbrar, si es que se está reclamando de esto, la infracción, la contradicción entre la realidad con el texto constitucional, pero aparte la trascendencia. ¿Y cuál es la trascendencia? Esa pregunta es la que dejo pendiente ante vuestra señoría excelentísima, porque la defensa no la ha respondido. Como no la ha respondido, obviamente, y tal como se lee en las alusiones precisamente al artículo 19, número 2 de la Carta Fundamental, son solo contradicciones de carácter abstracto, son solamente cuadros comparativos donde se pretende caricaturizar el procedimiento del Código de Procedimiento Penal, y se pretende en definitiva tratar de hacer una integración normativa que no tiene ningún reconocimiento, o que una interpretación normativa bastante sui generis, sobre la base de traer normas de acá para aplicarlas, normas de este procedimiento para aplicarlas a este otro, pero sin que tenga, primero, un reconocimiento legal, punto 1, y punto 2, sin que tenga tampoco, sin que se tome tampoco en consideración la especial naturaleza de este procedimiento. Por cierto, a la defensa en ningún caso se le ha vedado la posibilidad, llegado el momento, de poder presentar nuevos antecedentes, actividad de defensa conforme a la teoría del caso que siga. Eso no lo ha hecho en todo este tiempo. Lo único que se ha encargado la defensa del señor Romero Godoy es de incorporar testigos de conducta, de incorporar antecedentes sobre el estado de salud que ya hizo alusión la colega defensora. No ha hecho, no ha presentado nuevos descargos, nuevos antecedentes que permitan sostener la tesis de descargos que llevan ellos. No ha intentado nuevas impugnaciones sobre el autoprocesamiento que pesa, que actualmente está vigente. No ha intentado, hay un conjunto de actividad de defensa que no las ha empleado en el marco de este proceso. Y por último, en el caso de que cuando esta causa pase a la etapa de plenario, a la acusación tampoco se le ha vedado la posibilidad de que pueda contestar esa acusación, tampoco se le ha dado la posibilidad de que pueda ofrecer
prueba de descargo. Tampoco se le va a vedar la posibilidad de que pueda solicitar la ratificación de los testigos. Tampoco se le va a vedar la posibilidad de hacer contrainterrogatorios precisamente en los tópicos que la misma parte requiriente cuestiona sobre estas supuestas contradicciones o estos testigos que no habrían ratificado las declaraciones previas hechas ante oficiales de la Policía de Investigaciones. Un punto que es grave, sí, señoría excelentísima, nos parece que es bastante grosero que estas mismas impugnaciones, estos mismos cuestionamientos al trabajo del personal policial que se hicieron en el año 2015, porque este argumento, insistimos, es la reiteración de la apelación que se dio el año 2015. Estamos en el año 2018 y hasta la fecha no ha existido ningún reclamo en contra del personal policial, no ha existido ninguna querella por algún delito que pudieran haber cometido los efectivos policiales en el ejercicio de estas facultades. Por lo tanto, básicamente constatamos que aquí es una perorata vacía y una perorata o discurso que en realidad no se condice al mérito de autos en lo más absoluto. Con estas consideraciones, señoría excelentísima, pido a este excelentísimo tribunal se sirva rechazar el requerimiento de autos con costas, en todas sus partes, con costas, básicamente porque la suspensión del procedimiento que aquí se ha esgrimido busca la dilatación de la instrucción y en definitiva es atentatoria también al derecho reconocido a nivel internacional, al derecho a la verdad que tienen los familiares de las víctimas en torno a estos eventos, a estos 3 eventos, de homicidio. Esto, señoría excelentísima. Muy bien, tal como está anunciado, vamos a hacer un alto de 10 minutos para retomar las audiencias.